Hola, sean todos muy bienvenidos a un vídeo, el cual nos mostrará o enseñará a fondo el pueblo o cultura maya. Empezaremos nombrando su origen y ubicación. Los mayas como cultura empezó formándose alrededor de 2600 a.C., agrupándose en tribus nómadas. Ellos establecieron y vivieron en las vendas de familias pequeñas en lo que ahora es Honduras Occidental, Guatemala, la península de Yucatán entera e inmensas áreas de Chiapas, y creció a través de 4000 años. Después de establecerse en estas áreas empezaron cultivando el maíz. Por lo anterior, sus aspectos culturales eran similares, aunque también presentaban características locales peculiares, rasgos físicos parecidos y hablaban idiomas pertenecientes a un mismo tronco lingüístico. En los estudios realizados respecto a la lengua maya, se ha concluido que torno a 2500 a.C. existió un grupo protomaya donde actualmente se localiza Huehuetango en Guatemala, cuyos miembros hablaban el mismo idioma, llamado también protomaya por los investigadores, y que, con el transcurso de los años, se subdividió en diferentes lenguas mayenses. Posteriormente, los hablantes de ese idioma llamado también protomaya por los investigadores con el transcurso de los años, se subdividió en diferentes lenguas mayenses. Posteriormente, los hablantes de ese idioma emigraron a otros lugares y se sentaron en los distintos sitios donde más tarde, se definiría el área maya y surgiría su alta cultura. La cultura maya se dividió en 3 períodos. El primer período se llamó preclásico maya, o también llamado período agrícola, inicia aproximadamente en el año 1000 a.C. y terminaría alrededor del año 320. Durante este período se desarrolla el idioma maya y el pueblo maya adquiere experiencia, y construye algunas grandes ciudades. Luego viene el período clásico, también llamado período teocrático, abarca desde los años 320 a 987 después de Cristo aproximadamente. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que ejerció el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión. Y el último período se llamó período posclásico, abarca los años 1000 a 1687. Una vez abandonados los centros ceremoniales mayas del período clásico, la fuerza generadora de esta época va a ser una corriente migratoria identificada étnicamente con los mayas arraigados en la región, que traía consigo una cultura mestizada de fuerte contenido náhuatl. Organización política y social. En la organización política, los mayas nunca constituyeron un estado unificado, se originaron en ciudades independientes entre sí. Su autoridad máxima fue un jefe, cuyo poder era hereditario pero no absoluto, pues era asesorado por un consejo de estado. Esta cultura fue esencialmente religiosa y por esa razón en sus ciudades construyeron grandes y hermosos templos escalonados destinados al culto religioso. Entre las ciudades importantes están Mazapán, Copán y Uxmal. Su organización social era una sociedad muy jerarquizada. Estaban gobernados por una autoridad política, el Alachuinic, jefe supremo, cuya dignidad era hereditaria por línea masculina, y el Almacán, sumo sacerdote. El jefe supremo delegaba la autoridad sobre las comunidades de poblados a jefes locales o batagot, capataces de explotación agrícola que cumplían funciones civiles, militares y religiosas. La unidad mínima de producción era la familia campesina, que cultivaba una milpá, parcela de unas 4 o 5 hectáreas, mediante el sistema de rozas, para atender a sus necesidades y generar, a veces, un excedente del que se apropiaba la clase dirigente. Organización económica. La agricultura ha constituido la base de la economía maya desde la época precolombina y el maíz es su principal cultivo. Los mayas cultivaban también algodón, frijol, poroto o judía, camote, batata, yuca y cacao. Las técnicas del hilado, el tinte y el tejido consiguieron un elevado grado de perfección. Arquitectura maya. La planificación de los centros ceremoniales mayas estuvo marcada por la topografía y las condiciones del terreno, lo cual determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas, pero tuvo modalidades especiales, incluso de su propio estilo, el arco falso, bóveda maya, cresterías, estelas y altares. Se registraron varios estilos arquitectónicos como el estilo Petén en Uxmal, el estilo Usumacinta en Palenque, el estilo Puuc de Uxmal, entre otros.
Y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura mural integrada a la arquitectura. Entonces, la cultura maya produjo una arquitectura monumental, de la que se conservan grandes ruinas en Palenque, Uxmal, Tikal, Quiriguá, Tajín, Copán, entre otros. Dentro de los elementos arquitectónicos mayas más importantes podemos encontrar plataformas ceremoniales. De poca altura, máximo 4 metros, en los lados tenían figuras labradas. Escenarios de ceremonias públicas, en la parte superior había altares, banderas, incensarios y, a veces, un chompandali. Hilera de varas con cráneos ensartados. Pirámide. Superposición de varias plataformas, sin nunca culminar en un volumen geométrico realmente piramidal. Sirve de basamento al templo, acercándolo lo más posible al cielo, pero tuvo también una función funeraria secundaria en importancia. Templo. El templo es de planta cuadrangular, muros verticales con 1, 3 o 5 entradas que conducen a varias piezas, sea directamente, o sea pasando por un pórtico, cuando hay varias puertas. Las entradas se cerraban mediante cortinales o esteras amarradas en el interior a unas argollas empotradas, 3 en cada lado de la entrada. Los templos carecen de ventanas, pero en algunos casos pueden tener aperturas en forma rectangular o imitando el signo Ik, que significa aire. El espacio interior del templo varía mucho, desde los minúsculos santuarios del Petén hasta los de mayor amplitud de Palenque. Crestería. Elemento propio de la arquitectura maya, que consiste en una alta construcción situada sobre el techo del templo, la cual hace resaltar la verticalidad del conjunto pirámide-templo y la idea de acercamiento al cielo. La crestería se aplicaba a la mayor parte de los elementos decorativos simbólicos. Religión, orígenes y festividades. Religión, orígenes y festividades de los mayas. En los mayas la religión se encontraba, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande, si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó a la civilización maya y que, como las ciencias, estuvo también en manos de un grupo especializado, el de los sacerdotes. La religión maya tenía 3 características fundamentales. Religión politeísta. Se adoraba a varios dioses a la vez. Religión de aspectos naturalistas. Los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Religión dualista. Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Otros ejemplos son el padre fecundante y la madre fecundada, la vida y la muerte. Lo más parecido que podemos encontrar es tal vez el yin y el yang. Los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas, como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos, en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria causadas por los huracanes, las sequías y la guerra sembradora de muerte y destrucción. Un excelente ejemplo de esto es una representación en un códice en la que Chak, dios de la lluvia, planta un árbol, mientras que a su lado Apuch, dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en 2. Entre sus ritos y festividades podemos mencionar que las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente, de la pirámide templo. Solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y de ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado de Chichén Itzá, como ofrenda al dios Chaak. El autosacrificio tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas de maguey ofreciéndolas en tiras de papel. La danza era también una parte importante del ritual. Tanto hombres como mujeres tenían sus bailes particulares y rara vez bailaban juntos. El baile de Olcano-Cot, por ejemplo, era realizado por 800 guerreros que se movían con precisión absoluta mientras invocaban la ayuda y protección de Cacupacat. Las fiestas dedicadas a los dioses se celebraban en las fechas fijas establecidas por el Cholquín o calendario ritual. Los sacerdotes organizaban las ceremonias, la ornamentación de los templos y la presentación de las ofrendas. Había también juegos de pelota, dramatizaciones, procesiones y otros festejos. Muchas gracias por ver, ya hemos llegado al fin del video.